Hay una tensión, no sé, casi eléctrica, pero que se desarrolla en un silencio muy particular entre Roma y Bruselas. Sí, no es el ruido de las grandes declaraciones, ¿verdad? Para nada. No hay portazos, no hay ruedas de prensa incendiarias. Es algo mucho más sutil. Son gestos, silencios. Exacto, silencios. Estamos a finales de 2025 y, mientras Giorgia Meloni toma ciertas decisiones en Roma, desde Bruselas, Ursula von der Leyen de repente cancela varias apariciones, sin más. Y claro, la pregunta flota en el ambiente. Totalmente. Ya no es si está pasando algo. La pregunta es, ¿por qué está pasando justo ahora? Y porque una disputa que sobre el papel parece, puramente técnica, burocrática, ha escalado lo que es hoy. Una crisis de confianza en toda regla. De eso vamos a hablar. Es que las fuentes que manejamos para este análisis lo dejan clarísimo. Esto ya no va de procedimientos. No. Esto es un pulso político de primer nivel. Y en el centro de ese pulso, como un imán que lo atrae todo, hay una cifra. Una cifra clave. 144.000 millones de euros. Un número que lo condiciona absolutamente todo. Es dinero que estaba prometido o contratado, pero que ahora mismo está en un limbo, políticamente paralizado. Y esa es la clave. Y esa es nuestra misión hoy, intentar desentrañar las raíces de esta fractura, de esta grieta, usando como guía esa cifra que se ha convertido en el gran símbolo del problema. Ok, pues empecemos por ahí, por esos 144 millones. Porque no es una cantidad abstracta, no es un número en un papel. No para nada. Es la porción que le corresponde a Italia del Fondo de Recuperación Europeo del famoso Next Generation EU. Claro, y aquí está la gran paradoja. No estamos hablando de negociar algo nuevo. El dinero, en teoría, está ahí, está asignado. Y en Italia tienen planes muy concretos para él. O sea, hablamos de renovar infraestructuras, de digitalización, de una nueva política industrial, de medidas sociales. Proyectos vitales. Vitales. Y muchos ya están licitados, que esto es importante. Hay empresas con contratos firmados esperando unos fondos que no llegan. Y aquí es donde la situación se envenena, ¿no? En el choque de narrativas. Es un choque total. Desde Roma, el mensaje es de una simplicidad, aplastante. Llevan meses diciendo, necesitamos claridad, cumplan su parte. Nosotros hemos cumplido, ahora les toca a ustedes. Exacto. ¿Y crees esa sensación de que las promesas solemnes que se hacen en las cumbres y la realidad del día a día en Bruselas son, dos universos paralelos? Y mientras, la respuesta de la Comisión es un muro. Un muro, sí. Un muro muy educado, muy correcto en las formas, pero un muro al fin y al cabo. Totalmente. La línea oficial es que todo sigue los cauces legales. Claro. Las verificaciones, los procedimientos, la famosa condicionalidad. Todo según las reglas. Pero es que ese argumento, según las reglas, en Roma ya suena. Suena a excusa. Se ha desgastado. Porque la pregunta que se hacen allí es, ¿según las reglas de quién? Y sobre todo, ¿aplicadas con qué criterio? Eso es fundamental para entender el enfado. Es que lo es. La percepción, y las fuentes insisten en que está totalmente instalada en el gobierno italiano, es que a ellos se les exige justificar cada euro al milímetro. Un escrutinio constante. Mientras que en otros sitios del bloque, pues se aplican excepciones o como mínimo una flexibilidad mucho mayor. Y las fuentes llegan a dar ejemplos concretos de esa flexibilidad con otros países. No señalan con el dedo, porque eso sería entrar en una guerra abierta. Pero sí apuntan a la sensación general. Vale. A cómo ciertos objetivos de otros planes nacionales se han reinterpretado o ajustado sin todo el drama que acompaña cada revisión del plan italiano. O sea, no es tanto que se pueda demostrar dato por dato. No, es que la percepción de que hay un doble rasero es políticamente devastadora y eso es lo que ha hecho que Meloni cambie de estrategia. Es que eso es clave. Hay que recordar que ella no empezó con una postura de confrontación directa. Para nada. Las fuentes describen una primera fase muy clara de intentar generar confianza, de demostrar que Italia era un socio fiable. Usó las cumbres, las llamadas, los encuentros informales. Quería jugar el juego europeo tradicional. Exacto. El problema es que la confianza es un camino de ida y vuelta. Y desde Roma sienten que ellos pusieron mucho de su parte, pero que la respuesta de Bruselas ha sido una desconfianza cada vez mayor. Utilizando el argumento del Estado de Derecho casi como un arma, ¿no? Como una lupa para examinar cada una de sus decisiones, sí. Lo que en Bruselas se ve como una salvaguardia necesaria. En Roma se interpreta como una palanca de presión política. Exacto. Y el dinero, que debía ser un instrumento de solidaridad, se ha convertido a sus ojos en un arma de control.
Y claro, si solo fuera el dinero, quizás se podría encontrar una salida técnica. Pero lo que dejan clarísimo las fuentes es que esto es solo la punta del iceberg. Completamente. El bloqueo de los fondos es la pieza que ha hecho que todo un puzzle de frustraciones, de agravios acumulados, de repente encaje. Es la gota que colmó un vaso que ya estaba muy, muy lleno. Si conectamos los puntos, entendemos la profundidad del problema. Ven un patrón. El gobierno italiano ve un patrón, sí. Una serie de episodios que, sumados, dibujan un cuadro muy claro de exclusión, de falta de consideración. Pues hablemos de ese patrón, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El primer episodio que citan las fuentes tiene que ver con la representación política. Hace un tiempo, Italia propuso un candidato para un puesto de mucho peso en la comisión. La expectativa en Roma era muy clara, ¿no? Querían una cartera económica potente. Una señal de que Italia, como tercera economía de la eurozona, pues cuenta. Que está en el núcleo duro. Y el resultado fue, decepcionante. Por decirlo de una forma suave. Formalmente no hubo nada incorrecto. No, ninguna regla escrita se rompió. Pero políticamente el puesto que les dieron fue visto como un revés. Una cartera de segundo nivel. Y en Roma nadie se creyó que fuera casualidad. Nadie. Se leyó como un mensaje político clarísimo. Un momento, ¿y las fuentes aclaran qué mensaje era ese? Era un «no nos fiamos de vuestro gobierno», o más bien un «Italia ya tiene suficiente poder». Las fuentes sugieren que fue una mezcla de las dos cosas. Por un lado, una señal de contención hacia un gobierno que consideran difícil. ¿Y por otro? Pues el reflejo de que el eje franco-alemán, a pesar de sus propias tensiones, sigue marcando la pauta en los nombramientos importantes. El resultado fue que el tono en Roma se endureció. Notablemente. Se pasó de la cooperación a la suspicacia. Y esa sensación de trato diferente no se queda en los despachos, ¿verdad? Baja directamente a uno de los problemas más crónicos de Italia, la migración. Sin duda. Durante años, Italia ha sido el principal punto de llegada en el Mediterráneo, ha asumido una carga desproporcionada. Y hemos visto innumerables declaraciones, fotos de líderes europeos en Lampedusa. Promesas de solidaridad, acuerdos con terceros países, el teatro político ha sido impecable. Pero claro, el teatro no gestiona los centros de acogida. La realidad sobre el terreno era otra. Era una historia de frustración continua. Las rutas migratorias simplemente cambiaban de sitio, pero la presión sobre las costas italianas seguía ahí. Siempre la misma. Y las fuentes dan un dato muy revelador. Durante el pico de la crisis de 2024, más del 70% de los rescates en el Mediterráneo central lo seguían haciendo los guardacostas italianos. A pesar de las promesas de un Frontex más robusto. Exacto. Y eso en Roma no se percibe como falta de solidaridad. Se percibe casi como un abandono estratégico. Y la paradoja es que cuando el propio gobierno italiano intentó endurecer su postura... La reacción fue inmediata. Inmediata. Intervenciones judiciales, recordatorios constantes desde Europa sobre los límites legales. La pregunta en los despachos romanos era demoledora. Era, ¿por qué el apoyo europeo es tan visible en las fotos y tan limitado en la práctica, mientras que la crítica a nuestras soluciones es tan rápida y contundente? Una pregunta que se quedaba sin respuesta. Sin una respuesta clara desde Bruselas, desde luego. Y el tercer pilar de esta frustración nos lleva de lleno a la economía, a la política climática. El ejemplo es clarísimo. El fin de la venta de coches con motor de combustión para 2035. Que para la industria del norte de Italia, para Turín, para todo el corazón industrial del país, es casi una declaración de guerra económica. No es una medida más. Para ellos es un ataque directo a su ADN industrial, a todo un ecosistema de pequeñas y medianas empresas que son el tejido de esa zona. Exacto. Y lo curioso es que Roma no se opuso de frente a la transición. No pedían anular el objetivo. No, pedían lo que llamaban apertura tecnológica. No apostarlo todo al eléctrico, permitir alternativas como los e-fuels, gestionar la transición en lugar de imponer una prohibición. Pedían flexibilidad, en definitiva. Y la respuesta de Bruselas fue... fría y tajante. Las reglas son las reglas. Se les dijo que las excepciones ponían en peligro el Pacto Verde. Y de nuevo, esa rigidez se percibió como profundamente asimétrica. Claro, porque al mismo tiempo que se le negaba flexibilidad a Italia... Su gran rival industrial, Alemania, conseguía precisamente una excepción para los e-fuels. Con lo que se cierra el círculo. Da igual de qué hablemos. Finanzas, migración, industria, representación política. La sensación en Roma es la misma. Hay unas reglas para todos y luego están las reglas que se aplican a Italia.
Y todos estos puntos, todos estos agravios, convergen en una sola idea, que es la clave de todo esto. La confianza. Esos 144.000 millones de euros han dejado de ser solo dinero, se han convertido en el símbolo de algo mucho más profundo, la confianza. En la arquitectura de la Unión Europea, la confianza es la moneda invisible. Me gusta esa metáfora, la moneda invisible. Es que no aparece en los tratados ni en los presupuestos, pero es el lubricante que hace que todo el engranaje funcione. Y cuando esa moneda se devalúa, cuando un actor tan importante como Italia siente que ya no puede fiarse, ¿qué pasa? Pues que toda la estructura empieza a crujir. Las negociaciones se atascan, la suspicacia sustituye a la cooperación y los intereses nacionales a corto plazo se imponen. ¿Lo estamos viendo en tiempo real? Totalmente. Y en medio de todo esto, lo que más llama la atención es la estrategia de comunicación de Bruselas, o más bien de no comunicación. El silencio. Un silencio casi absoluto. Mientras Roma manda señales de frustración, a veces públicas, a veces filtradas. La cúpula de la UE no dice nada. Ni desmentidos, ni ruedas de prensa, nada. Es un silencio muy, muy calculado. Y en Roma, ese silencio no se interpreta como calma, se interpreta como cautela. Claro, un conflicto abierto con la tercera economía de la eurozona. Tendría consecuencias impredecibles, a nivel institucional, político y, por supuesto, financiero. Italia no es un actor secundario. Un choque frontal podría generar una crisis sistémica. Pero ese silencio, ¿no es un riesgo en sí mismo? ¿No es precisamente esa falta de respuesta lo que en Roma interpretan como, no sé, como arrogancia, como indiferencia? Es la gran apuesta de Bruselas. Creen que una confrontación pública solo le daría más munición al gobierno italiano. Prefieren gestionarlo por canales discretos, esperando que el tiempo y la necesidad económica calmen las aguas. Es una estrategia arriesgada. Mucho, porque cada día de silencio erosiona un poco más esa moneda invisible de la confianza. Esto me lleva a una pregunta. Si la tensión es tan alta, ¿cómo se ve todo esto desde otras capitales europeas? Esto ya no es un asunto solo entre Roma y Bruselas. No, desde luego que no. Se sigue con enorme atención. En Berlín, por ejemplo, las fuentes hablan de un nerviosismo creciente. No lo dirán en público, claro. Por supuesto que no. Pero Alemania es el garante último de la estabilidad financiera. Vivieron la crisis del euro y saben que un problema con Italia no es un problema ajeno. Es un riesgo sistémico. Es la peor pesadilla de cualquier canciller alemán. Una crisis de deuda italiana les afecta de lleno. Me imagino que en París la visión será distinta. Francia siempre ha tenido sus propios choques con las reglas. Exacto. En París lo ven con una cierta comprensión, casi con un déjà vu. Saben lo que es ese pulso entre los intereses nacionales y la rigidez de Bruselas. Intentan mediar, pero también ven una oportunidad para reforzar su propio peso si Italia se queda más aislada. Y no podemos olvidarnos de capitales como Budapest. Orbán debe estar viendo esto con una sonrisa, ¿no? Sí, hay un elemento claro de «os lo dije». Bienvenidos al club. ¿Fondo? ¿Ah, sí? Sí, porque si la Comisión puede paralizar de facto los fondos a la tercera economía de la UE con esta facilidad, ¿qué no podría hacerles a ellos? Es una doble cara. Satisfacción política, pero miedo estratégico. Exacto. Lo más importante entonces es que esta historia ya ha trascendido. Los 144.000 millones ya no son solo una reclamación de Roma. Se ha convertido en un precedente, un aviso. Y plantea una duda que afecta a todo el proyecto. ¿Qué fiabilidad tienen las promesas europeas si su cumplimiento se puede condicionar por motivos políticos? Es una pregunta que golpea el corazón del proyecto. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué tenemos? Está claro que no estamos ante una simple pelea por dinero. No, eso es solo la superficie. Lo que las fuentes describen es la crónica de una erosión profunda y peligrosa de la confianza política entre un Estado fundador, clave para la estabilidad del euro. Y el liderazgo actual de la Unión. Es una confrontación que, por ahora, se libra en la sombra, con silencios, con maniobras. Y con esos 144.000 millones como el gran rehén simbólico. Un rehén cuyo destino puede determinar mucho más que el futuro de un gobierno. Puede determinar la credibilidad de todo un proyecto político. La imagen es muy potente y nos lleva a una última reflexión. Las fuentes que hemos analizado describen muy bien los mecanismos, lo político, lo financiero. Pero nos obligan a ir un paso más allá. Exacto. En una unión de estados como la europea, las reglas, los tratados, son el esqueleto que lo sostiene todo. Son fundamentales, por supuesto. Pero Pero esto nos obliga a plantearnos una pregunta un poco incómoda.
¿Pueden esas reglas sostener el proyecto por sí solas cuando se rompen las reglas no escritas? Las de la lealtad, la expectativa mutua. Las de la confianza. ¿Qué ocurre cuando esa moneda invisible que realmente une a todos, la confianza, simplemente se agota y nadie es capaz de volver a emitirla?